Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Revolución Democrática 2.0, su programa. El día de hoy, jueves 4 de junio ya, seguimos para ustedes transmitiendo en esta modalidad porque no vamos a bajar la guardia, todavía hay que estar en casa, permanecer unidos y cuidarnos, por favor, cuídense mucho. Nosotros aquí seguimos trabajando para todos ustedes en Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ecología y el medio ambiente, y para ello yo voy a presentarles a nuestros invitados. Me da mucho gusto saludar nuevamente, ya de verdad que es parte fundamental de este programa, a la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez. Ella es diputada federal del PRD, integrante de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Frida, eres todo un estuche de monerías. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gaby, ya sabes que siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Frida. Y también voy a presentarles al maestro Manuel Patricio Esteves Neninger. Él es exdiputado federal, químico, biólogo, especialista en desarrollo sustentable, consultor ambiental y coach en formación de líderes sociales. Maestro Patricio, le agradezco su participación. Bienvenido a Revolución Democrática. Muchas gracias. Creo que es la segunda ocasión que participo en el programa de ustedes, aunque la vez anterior fue presencial. Sí, maestro, caray, pero a la distancia usted siempre está tan solidario con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. A sus Gracias, órdenes. maestro. Y voy a presentarles también a la doctora Leticia Merino Pérez. Ella es doctora en antropología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación sobre la desigualdad, exclusión y medio ambiente. Doctora Leticia, le agradezco que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y también quiero presentarles a la doctora María del Carmen Carmona Lara. Ella es doctora en Ciencias Políticas, coordinadora del área de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora María del Carmen, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y pues si les parece a todas y todos los que nos están viendo, a quienes también les agradezco que estén conectadas y conectados en estos momentos con Revolución Democrática, compartan el programa y coméntenlo, por favor. Vamos a empezar porque yo sé que ya les urge que empecemos con este programa sobre ecología y medio ambiente. Y si me permiten nuestros invitados, pues como todos sabemos, México está perdiendo sus bosques ante estas terribles deforestaciones que se han estado suscitando. Varios hábitats pues están en riesgo y una gran variedad de especies están en peligro de extinción. Si a esto le sumamos los crecientes niveles de contaminación atmosférica y del agua, pues así también como el mal manejo de los residuos sólidos, estamos enfrentando una grave crisis ambiental en nuestro país. Pero yo quisiera preguntarle, por favor, coach Esteves, díganos a qué se debe esta crisis y cuáles son las consecuencias que se han tenido en nuestro país. Pues yo creo que los gobiernos y la sociedad no se han podido conjuntar y unir voluntades para entender que o hay sustentabilidad o hay colapso. Yo creo que los gobiernos federales y los estatales en general no han entendido la importancia que tiene de hacer todas las acciones, estrategias y programas que se requieren para conservar nuestro ambiente en armonía con nuestros procesos productivos y con nuestros procesos de desarrollo hacia la modernización. Ha venido aumentando ese caudal de deuda por haber dejado de hacer lo que se tenía que hacer en los distintos ecosistemas marinos, cuencas hidrológicas, bosques, zonas desérticas. Se han hecho muchas cosas y hemos luchado por muchas de estas cosas y lo estamos haciendo por mejorar nuestra relación con el ambiente. Pero estamos con una gran falta de conciencia y esto se ve mucho en los errores que se cometen y en las deficiencias que hay cuando se programan los recursos para los distintos programas que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y las secretarías que están en relación con el medio ambiente.
No recuerdo cuánto tiempo tengo, pero pues tengo mucho más que decir. Creo que esto es una respuesta inicial. Perfecto, maestro. No se preocupe, todavía nos queda bastante programa. Si le parece, yo quisiera escuchar también la respuesta de la doctora Merino. ¿Usted qué opina, doctora? ¿Cuáles son las causas y efectos de esta crisis? Bueno, yo creo que, si vemos, yo creo que deterioro ambiental ha habido desde hace mucho tiempo, pero si analizamos los últimos 30 años, y no me gusta generalizar en términos usando términos como neoliberalismo, aunque digamos, tiene connotaciones específicas. Si analizamos lo que ha pasado en los últimos 30 años, fundamentalmente a partir de que se firma el Tratado de Libre Comercio, vemos que se dispara el deterioro de distintos ecosistemas y recursos naturales. Que se habla de deforestación y hay un problema de deforestación, pero también se ha avanzado en el sentido de que en distintos lugares, sobre todo en el sur del país, no en el sureste, hay comunidades forestales dueñas de bosque, dueñas del 60% de las áreas forestales del país, que protegen los bosques contra incendios, contra plagas y en el contexto de cambio climático global que incrementa presiones. Entonces, creo que cuando hablamos de deforestación hay que tener cuidado porque esto cambia de región en región. Y uno de los grandes motivos, causas de incremento de la deforestación contemporánea, tiene que ver con la extensión de la agricultura comercial. Por ejemplo, el aguacate en Michoacán. En los últimos años se ha perdido más de una tercera parte de las superficies de bosques templados de aguacate que han sido sustituidas, de bosques templados que han sido sustituidos por huertas de aguacate que en su mayor parte se dedica a la exportación. Además, el aguacate ejerce una enorme presión sobre los cuerpos de agua, son básicamente clones, todos son aguacates de la variedad Hass con muy poca diversidad genética, entonces son muy susceptibles a plagas y usan una gran cantidad de herbicidas y de plaguicidas. Hay un problema de asolvamiento de los cuerpos de agua. Vemos en el lago de Pátzcuaro hay un problema de contaminación del agua y del suelo y de pérdida de superficies forestales por el aguacate. Lo mismo con la soya transgénica, con la palma de aceite en la península de Yucatán. Pero yo a lo que iba es que, y aquí valdría la pena hablar con la doctora Carmona, que en 92, en la antesala de la firma del Tratado de Libre Comercio, cambian algunas leyes estableciendo un sistema de concesiones que da derechos mercantiles a industrias, a corporaciones para acceder al agua del país, digamos, y se ha disparado un sobreconcesionamiento, un agotamiento de cuerpos de agua, una contaminación, y también, de manera muy relevante, cambia la ley minera, que establece que la minería es actividad de utilidad pública y prevalente sobre cualquier otro uso del territorio, excepto hidrocarburos, digamos, y en la actualidad nos encontramos con 33% de la superficie forestal de México sujeta a concesiones mineras, generando deforestación, generando contaminación de suelos y de agua, con derrames constantes, generando problemas de salud pública. Entonces, yo veo que a partir de la firma del TLC o en los últimos 30 años, que son años, digamos, de estancamiento de la economía, en promedio la economía, digamos, cambia de año en año, pero crece alrededor de 1%, hay poca mejora de las condiciones de vida, pero sí hay un gran incremento de la riqueza de unos cuantos. Hay una enorme concentración de la riqueza en los últimos 30 años. Crecen las fortunas de nuestros 4 billonarios, los 4 de los cuales son mineros y cuyas fortunas se incrementan a partir de la privatización o la concesión de bienes públicos, digamos, y esto va aparejado a un deterioro ambiental sin precedentes. Minería se decrete como actividad esencial dentro de las actividades que se abre cuando contribuye con 0.66 al empleo nacional, la mitad con outsourcing, y la contribución fiscal, pues no pagan siquiera el 3% de las ganancias que declaran. La contribución fiscal deja mucho que desear. La contribución
al empleo deja mucho que desear, y el daño ambiental es tremendo. Decía yo que en 2018 y en 2019 hicimos un grupo nutrido de académicos, una propuesta que se llamó la Agenda Ambiental 2018, que presentamos a las candidaturas de quienes compitieron por la presidencia y de quienes compitieron por el gobierno de la ciudad, y que es uno de tantas propuestas, porque hay, digamos, académicos y ambientalistas muy connotados que no participaron en este grupo, pero yo creo que hay propuestas, hay diagnóstico, pero por parte de quienes nos gobiernan y de la mayoría de los legisladores, no hay visión de la importancia del tema, se sigue considerando que medio ambiente es algo muy accesorio y es algo que tiene que ver con nuestra sobrevivencia, nos los muestra la crisis, y no hay voluntad política porque implica, pues, restringir este modo de operar sin restricción por parte de las corporaciones. Le agradezco, doctora Merino. Frida, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo la doctora Merino? Bueno, sin duda hay muchos puntos rescatables de la participación de la doctora, así como del coach. Yo diría que un tema importante que hay que analizar es el destino de recursos para el medio ambiente. En este ejercicio fiscal, en el ejercicio fiscal para este año, se destinó más a una refinería, más a un sector o a la Secretaría de Energía, y hubo mucho recorte para el tema de medio ambiente. Vimos el año pasado también que el tema de los incendios forestales era algo que parecía que se salía de las manos, y había falta ahí de recursos de maniobra con brechas cortafuego. El otro tema también es la tala clandestina, que no se le termina de dar solución. Yo había platicado con un compañero presidente municipal de Ocoitlán, que falleció lamentablemente este año, con el tema de las problemáticas que tenían tala clandestina en el municipio, y que no había muchos recursos que se pudieran usar para combatir esto, porque efectivamente, como mencionaba la doctora, había falta de voluntad. Y toda esta maraña de situaciones que parecieran lejanas o que parecieran de temas diferentes, pero que terminan conectándose con la afectación al medio ambiente, tienen de fondo la falta de voluntad política para combatirlos, a mi parecer. Otra cosa, por ejemplo, es el fondo minero, que para los ingresos de este año lo concentró la federación, y estos eran recursos que se destinaban a municipios que eran afectados por la minería, en un sentido de más o menos resarcir ahí los problemas ambientales que ocasionaban, y que tienen que ver también con salud de la población y con el tema de afectaciones a viviendas de la población que estaba o que se localizaba en ese municipio, y que ahora se concentra en la federación y que va a parar a otro lado. En este caso fue a la Secretaría de Educación Pública. Pero sí, yo coincido en que esa falta de voluntad se debe a que perjudica muchos beneficios económicos, más que nada. Te agradezco mucho, Frida. Doctora Carmona, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, yo me iría más a tu pregunta y permítanme de alguna manera dar mi posición desde un punto de vista científico, en el sentido de que en los últimos años yo he trabajado dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento sistémico, por la necesidad de trabajar con esta idea de una metodología y un abordaje ecosistémico a los problemas ambientales. Y la otra son las últimas, digamos, lecturas que he tenido que hacer, una de ellas con un extraordinario filósofo, que es Fritjof Capra, que está en Ecoliteracy en Berkeley. Él hizo un trabajo, yo soy abogada de origen, y él hizo un trabajo muy interesante con Hugo Matei, y les recomiendo, se llama The Ecology of Law, que es la ecología de la ley, sobre todo ya aquí haciendo honor a nuestra diputada presente, en donde pareciera que las leyes y que lo que ocurre
en el entorno de las relaciones de poder no tiene nada que ver con las cuestiones ambientales, y creo que ahí es en donde está el meollo de cuál es la causa de esta crisis ambiental. Desde el punto de vista del pensamiento sistémico, una de las cosas más importantes, y creo que es lo que ahora vamos a tener que trabajar, es el concepto de vínculo y de relación. Desde el punto de vista del inicio, sobre todo de la cuestión ambiental, se hablaba de la relación del hombre con la naturaleza. Yo desde el punto de vista jurídico siempre he dicho que la relación del hombre con la naturaleza, y lo acaba de comentar la doctora Merino, la relación del hombre con la naturaleza es una relación, por un lado, jurídica, que es el régimen de apropiación, y eminentemente económica, que es mi régimen de producción. Y entonces aquí el asunto es que yo no puedo, y aquí digamos que se tiene que ser muy claro, relacionarme o vincularme con la tierra de la misma manera, dependiendo de cuál es la naturaleza misma de la tierra. Lo digo, por ejemplo, en esta aproximación que se dio respecto de los problemas ambientales relacionados, por ejemplo, con el sector minero. He de decirles que el sector minero tiene una justificación que es total y absolutamente técnica, digamos, y real. El mineral está donde está. Y aquí el asunto es que no está en donde no hay manera de producirlo. O sea, digamos, y creo que a partir de esta ley natural es en donde tendríamos que ver cómo nos vinculamos, estableciendo en qué partes tenemos que relacionarlos como mineros, en qué partes nos vamos a relacionar como aguacateros, en qué parte nos vamos a relacionar como urbanos, como entes urbanos, y ahí es en donde está para mí la causa de esta problemática. Nuestras relaciones de todo tipo están siendo insustentables, y fundamentalmente nuestra relación de poder. Y con esto retomo lo que comentaba el biólogo Patricio, en el sentido de que nuestra relación de poder en estos momentos, la forma en que se vincula el poder, de que vinculamos los presupuestos, de que nos vinculamos en diferentes instancias gubernamentales con las cuestiones ambientales, es insustentable. No podemos hacer las cosas desde la federación en una materia que constitucionalmente es general, concurrente, y que a la hora del manejo presupuestal no tiene esta referencia. No se puede también hacer las cosas desde una sola autoridad del agua. Tristemente es uno de nuestros grandes faltantes y nuestras grandes, digamos, asignaturas pendientes, en donde, por un lado, está el discurso oficial, que se habla de cuencas y de quién sé qué tantas maravillas, inclusive propuestas sociales que así lo establecen, y finalmente la realidad es total y absolutamente distinta. Estamos frente a una autoridad autoritaria, única, y solamente por decir lo menos en el sentido del manejo del agua. Y si nos vamos con cada uno de los recursos naturales, será así. ¿Por qué? Porque nuestra relación es total y absolutamente de un aprovechamiento insustentable, injusto, con esto que se hablaba de la distribución equitativa que tiene que estar dada por el propio equilibrio del ecosistema, y ahí retomo de nuevo este concepto de the ecology of law, en donde lo que se dice es que lo que se tienen que estar las reglas y las relaciones de poder, y tienen que tener esta viso de sustentabilidad, porque de no encontrar una nueva fórmula de vincularnos, el problema es que el desequilibrio, y esto lo sabe la naturaleza, vaya, es una de las leyes de la naturaleza, nosotros no podemos estar a expensas de una situación que es totalmente previsible si cambiamos nuestra forma de vincularnos y relacionarnos. Lo digo desde el punto de vista económico, político, social, y en un reencuentro personalísimo, que es precisamente lo que se tiene que abordar desde el punto de vista ecosistémico.
Le agradezco mucho, doctor, agradezco la intervención de los cuatro. Yo voy a dejarles una pregunta para que la podamos desarrollar en el segmento que viene. Como bien ya mencionaba Frida, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pues no se dedica un apartado al medio ambiente y solo en su epílogo, así sin decirnos de qué manera ni cómo, pues se compromete a dar una solución a esta grave problemática ambiental en el país. Y si me permiten, voy a leer el único párrafo que se dedicó a este tema y dice así: en 2021 se habrá garantizado la preservación integral de la flora y la fauna. Se habrá reforestado buena parte del territorio nacional, ríos y arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados. El tratamiento de aguas negras y el manejo adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental y la convicción del entorno. Dice qué, pero no dice cómo, no dice realmente más. Es la única parte que viene en este plan de desarrollo. Yo les voy a dejar esta pregunta para que podamos ir rápidamente un corte y quien esté viendo el programa lo siga compartiendo, y si no llegó a tiempo, váyase usted a YouTube porque ahí se va a quedar grabado este y todos los programas de Revolución Democrática. Vamos rápidamente un corte, ahorita regresamos con ustedes. Más que una lucha, yo quisiera exponer simplemente las propuestas que hemos logrado concretar y llevar a la práctica en un estado como Sonora, en la constitución de áreas naturales protegidas dentro de la modalidad que se llama área destinada voluntariamente a la conservación. En una zona del norte del país existen 6 áreas protegidas privadas. Una de ellas es la Mariquita, que es donde existe un telescopio astronómico de carácter de primer nivel mundial, que ha hecho trabajo desde 1987 en una montaña que no tenía estatus de protección. Hemos logrado a lo largo de muchas gestiones y trabajos que se concretara la expropiación por causa de utilidad pública de 2.280 hectáreas y ahora su protección como área destinada voluntariamente a la conservación. Es un proceso muy largo de explicar, pero es todo un proceso que ha dado resultados muy positivos porque se integra esta área, la Mariquita, que es una montaña que está muy cerca de la frontera de Estados Unidos, a 40 kilómetros, y a 40 kilómetros de la ciudad de Cananea. Se integra a otras áreas privadas y públicas en un corredor, en una red de áreas naturales protegidas que ha sido muy exitosa a la fecha en todos los aspectos que tienen que ver con el ecosistema, y son ecosistémicas todas las relaciones que hay entre una área y otra, ya sea para especies de mamíferos, de aves, de especies en estatus, y hasta se han creado ya corredores para evitar la fragmentación que nos aqueja en todo el país. Ese es un ejemplo importante que quería yo compartir con ustedes. Bueno, yo pienso que a partir de este programa y de tantos comentarios tan acertados de expertos en el tema de medio ambiente, pues a nosotros como legisladores y como tomadores de decisiones nos queda muchísimo por hacer. El medio ambiente y su preservación, su cuidado es algo que nos debe de importar a todos, que debe de unificar a la sociedad, a científicos, expertos, a legisladores también, autoridades. Y bueno, recordemos que proteger la naturaleza es una de las actividades más peligrosas en nuestro país. Basta con recordar y hacer memoria de cuántos activistas han sido asesinados por defender la protección al medio ambiente. Entonces, creo que a nosotros como legisladores nos queda mucho que hacer en la materia y bueno, sin duda vamos a estar vigilantes y vamos a ser muy conscientes y muy responsables de las propuestas que se hacen en el Congreso, así como también del sentido de los votos de las propuestas, todo siempre en beneficio pues del
del humano, pero considerando que sin medio ambiente no tenemos hogar, no tenemos casa y pues nada más tenemos un planeta. Entonces, pues eso es lo que nos toca hacer y muy responsablemente vamos a tomar y a hacer nuestras esas encomiendas que nos hacen los expertos. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la ecología y el medio ambiente con los invitados que tenemos el día de hoy. Yo dejé una pregunta, su opinión acerca del presupuesto. Maestro, por favor, ayúdeme. ¿Qué opina usted de este cachito que se le dedicó a la ecología y a la crisis en nuestro país ambiental? Este párrafo que usted leyó es prácticamente un párrafo vago, generalizador. En realidad no dice nada, no solamente del qué ni y el cómo, pues cada vez es más claro que los gobiernos federales están, como lo dije al principio, cada vez más desconectados del medio ambiente en realidad. Hay una gran incapacidad en este gobierno para entender el problema y para actuar de manera. Nunca había visto yo tal insuficiencia, para decirlo de una manera respetuosa, de conceptos, de funcionarios y de acciones y de programas y de planes estratégicos. Yo llevo más de 30 años de estar luchando por la creación de áreas naturales protegidas, federales por decreto o la modalidad que se llama áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son de carácter privado, ejidal, municipal, colectivo, etc. Y hemos logrado éxitos. Yo no espero mucho de este gobierno federal, ni he esperado mucho de los gobiernos anteriores. Nos hemos puesto a trabajar y hemos logrado, como lo dije al principio cuando estaba hablando con Carmelita, dos reservas de la biosfera en el estado de Sonora, en la desembocadura del río Colorado y el Alto Golfo de California, que mal que bien ha funcionado para detener un poco la pérdida de biodiversidad por una serie de artes de pesca depredadores del fondo marino que se han venido dando a lo largo de muchos años. Si es neoliberalismo o no es neoliberalismo, es un crimen contra el medio ambiente lo que se ha dado en nuestro Golfo de Cortés. Y si, como dice Carmelita, el problema es sistémico, la biosfera es un solo elemento holístico que tiene conexiones, un efecto con el otro. Y en el mar es donde más se ve esta situación. Hemos logrado democratizar cooperativas pesqueras que estaban dominadas por los banqueros y se han hecho una serie de acciones interesantes en las costas, en los esteros y en ese magnífico lugar que es la desembocadura del río Colorado, que tiene 1000 problemas, pero al mismo tiempo tiene una serie de posibilidades de recuperar lo que Cousteau llamó el acuario del mundo. La vaquita marina que se perdió ahí es precisamente por la depredación que se ha dado de especies comerciales que han hecho que esa especie desaparezca, pero sistémicamente es causa de una serie de problemas que ha habido ahí. Por otro lado, en las sierras y cuencas hidráulicas que tiene Sonora y Sinaloa y Chihuahua, hemos creado el Plan Estratégico Conjunto para las cuencas del norte, incluyendo varios ríos de los principales de esa región, con actores y socios, por llamarlo de alguna manera, de todos los estratos ejidales, comunitarios, municipios y productores. Y se han creado una gran cantidad de áreas naturales protegidas privadas que no están reñidas con la producción de ganadería, de actividades turísticas y de muchas otras. El sector minero ha sido renuente, hay que decirlo, sin embargo, de alguna manera ha tenido que cooperar porque el conjunto de la sociedad se ha organizado y junto con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, en este sexenio y en el anterior, hemos logrado, por ejemplo,
que de los decretos viejos de 1936-39, que hace 80 años estaban en el olvido, hemos recuperado 180,000 hectáreas en una reserva que se llama Bavispe, de donde surgen varios ríos, incluyendo el río Yaqui y otros ríos, y estamos en el paso de conseguir recursos internacionales, privados, y no esperamos ni un 5 del gobierno, porque el gobierno pues no tiene menos interés que otros gobiernos. O sea, yo no lucharía contra, caso por caso, contra las deforestaciones que decía la doctora Merino, si es por el aguacate, si es por otro producto. Hay que ver esto regionalmente, como ecorregiones, como corredores, como redes de áreas protegidas privadas y federales. Esa es la única manera, como lo logró también la doctora Carabias en la parte de la selva donde ella trabajó, ¿cómo se llama? La reserva de ella, se me olvidó el nombre. Montes en este Azules. No, pero tiene en la zona, sí es Montes Azules. Ella ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero aún así, no, es bueno, se me fue el nombre en este momento, perdón. El caso es que en México hay muchas acciones dispersas de la sociedad y también de los sectores productivos para entenderse bien con la naturaleza y hacer que de ahí podamos seguir subsistiendo como país productor. Así como la doctora habla de los autores, la doctora Carmona, yo he tenido acceso a varias universidades que cada 10 años se reúnen y dan muestras de cómo las sociedades, las civilizaciones, si no hacen lo que tienen que hacer con el medio ambiente, se vienen procesos históricos en los últimos 10,000 años de colapsos gigantescos. Y creo que estamos un poco viendo muchas consecuencias de esta situación por lo que no hemos hecho. Y no es un problema ni ideológico ni político, es un problema metodológico, científico, que tenemos que enfrentar en conjunto. Así es, maestro. Sociedad y el gobierno tendrá que actuar o no actuar. Sin embargo, la sociedad se está organizando por su cuenta y ese es el camino que creo que debemos de fortalecer. Así es, maestro. Doctora Carmona, ¿cuál es su punto de vista? Aquí lo que comento es que uno de los grandes problemas epistemológicos y metodológicos ante la propuesta del maestro Esteves es que necesitamos evitar la fragmentación del conocimiento y sobre todo y fundamentalmente de las soluciones y las posturas con las que se tienen que trabajar en este caso. Y creo que específicamente en el caso en donde la fragmentación está generando todo el problema, es en el caso de la fragmentación de la función pública respecto al cuidado y al manejo y la protección del medio ambiente. Por eso es que entiendo la postura del maestro Esteves en el sentido de que efectivamente tenemos que hacer formas combinadas y congruentes entre posturas privadas y sociales, porque ni una ni la otra de manera sola pueden resolver los problemas ambientales. Y aquí no nada más es una cuestión que tiene que ver con las áreas naturales protegidas. A mí una de mis grandes y verdaderamente mis grandes luchas, que en los últimos años se ha convertido casi en mi eje rector de pensamiento, es el caso del agua subterránea. Por ejemplo, cuando fragmentamos el agua en agua superficial y subterránea, cuando se hablan de cuencas, y que conste que lo he dicho muchas veces en diferentes foros y sé que luego molestan algunas posturas, pero tengo que decirlo, cuando se habla de cuencas sin saber ni siquiera cuántos pozos hay por cuenca, porque no hay ningún dato que me lo permitan saber, cuando no sé cuánto estoy extrayendo ni de dónde sale, y cuando estoy pensando que el agua viene solamente de la lluvia y después no sé ni cómo se filtra, si infiltra, si es permeable, si existen o no flujos, cuáles son las zonas de carga y descarga. Este manejo fragmentado de un recurso fundamental como es el agua, y lo pongo como ejemplo,
nos está llevando precisamente a estar desfragmentados. Cuando un cuerpo no puede coordinarse, no puede ser colaborativo, no puede apoyar entre sus diferentes elementos, lo que ocurre es que la total y absoluta se pasma, pues. O sea, estamos ante una situación en donde no hay posibilidad ni de avanzar, ni de poder articular ninguna acción de una manera positiva, en virtud de que cada quien está haciendo lo que cree que es lo importante, sin preguntarle al otro y sin considerar al otro, para poder construir soluciones que sean conjuntas, colaborativas, y que sean realmente lo que finalmente, y por eso creo que nos convocan en un canal de la Revolución Democrática, la nueva democracia que tenemos que construir, porque tenemos que ver si tenemos la oportunidad de generar una democracia sustentable. Le agradezco mucho, doctora Carmona. Yo, antes de irme a qué propuestas de políticas públicas ustedes nos darían para resolver este problema. Fíjense que en 2017 casi 50,000 muertes fueron atribuidas a la contaminación ambiental. Es un problema grave que, de no atenderse, pues traería muchísimas más consecuencias. Pero yo quisiera preguntarles, estamos, así como ya lo vivimos en una cuestión viral, en una cuestión como fue el COVID, ¿estaríamos ante la puerta, en la antesala de una emergencia ambiental? ¿Y en qué consistiría una emergencia ambiental, doctora Merino? El tema más patente, o sea, crisis ambientales puede haber por distintas razones, pero y que además hacen sinergia, se relacionan, y que tienen manifestaciones de escala global, manifestaciones de escala local, pero digamos un riesgo muy patente del que se ha hablado y que no se acaba de tomar en serio, es el tema del riesgo climático. El presidente Obama decía que somos la última generación que tiene la posibilidad de revertir el cambio climático. Digamos, tenemos un umbral de 10 años para alcanzar el 1.5 de aumento de la temperatura global que el panel intergubernamental de cambio climático ha establecido como límite para no generar cambios muy drásticos, entre ellos el aumento de 1,5 metros del nivel del mar. Entonces, digamos, estamos ante el riesgo de esta crisis climática que va a afectar de manera mayor a los más vulnerables. Digamos, nosotros, los países no desarrollados o permanentemente no desarrollados, donde se depende mucho de la agricultura y de materias primas, tenemos una agricultura muy sensible a las variaciones climáticas. Los cafetaleros ya han sufrido plagas de roya, por ejemplo, en años anteriores, y aunque contribuimos relativamente poco a los gases de invernadero, pues somos muy sensibles a los gases de invernadero. Y conectando esto con la pregunta anterior, no solo la falta de sensibilidad y de visión, la negación del gobierno actual a los problemas ambientales se expresa no solo en el bajo presupuesto, y a mí me preocupa que la CONAMP no tenga dinero, pero me preocupa que la Profepa no tenga dinero para cumplir con sus funciones y impedir que haya un Estado de Derecho en temas ambientales de los que nos hablaba la diputada con el tema del clandestinaje. Pero creo que tan es preocupante los recortes tremendos al sector ambiental, golpeadísimo, como lo que se está haciendo en otros sectores que tienen implicaciones ambientales, y uno de estos es la política energética y la política climática del gobierno actual, donde estamos yendo en dirección contraria al resto del mundo y dando pasos para atrás. O sea, parece que el gobierno actual tiene una adicción a la producción de hidrocarburos, pensando que se va a poder repuntar la economía a partir de la extracción de hidrocarburos y de otras industrias extractivas. Entonces, yo creo que hay amenazas de crisis ambientales por varios lados. Digamos, estas crisis ambientales representan problemas de salud pública como el COVID, digamos, el tema de derrames mineros, pues tenemos en las zonas mineras problemas de nefrosis, de problemas renales crónicos de niños
y de adultos, digamos, y con el cambio climático, pues aumentan los vectores, que se asocian con enfermedades como el paludismo y el dengue. Entonces, creo que hay muchas afectaciones potenciales y la necesidad de tomarnos esto en serio de manera integral, o sea, de incorporar en los sistemas productivos mejor regulación, mejores leyes, y qué bueno que está aquí una integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Creo que México necesita mejores leyes ambientales de manera urgente y incorporar esto en los sistemas productivos y sociales. Le agradezco, doctora Merino. Frida, justamente que terminamos hablando contigo, ¿qué opinas de esto? Sí. Bueno, enfocándome en tu pregunta al inicio de este segmento sobre el Plan Nacional de Desarrollo, creo que lo único que tiene es que suena muy bonito, pero pues de ahí no pasa. Lamentablemente no tenemos una metodología clara para saber cómo se van a lograr esos objetivos. Y luego nos vamos al presupuesto de egresos y vemos que, por ejemplo, para la refinería se destinó más del 58% que tenía en comparación con el año pasado, y a Semarnat se le quitó el 56% de los recursos, igual en comparación con el año pasado. Entonces, otra vez el tema del compromiso, me parece que no hay compromiso, y como mencionaba la doctora anteriormente, pues necesitamos presupuesto. A veces uno piensa que se puede hacer mucho nada más con ganas, pero la verdad es que se necesita recurso para que los organismos puedan ejecutar las facultades que tienen. Muchos tienen que desplazarse por diferentes territorios para vigilar que efectivamente se cumpla con las leyes, se cumpla con ciertas medidas en diferentes temas. Y pues si no hay recursos, no hay manera de que las y con trabajo. El tema de medio ambiente es transversal. Debe de haber un enfoque transversal en todas las esferas, en esferas laborales, educativas, sociales, culturales, pero a veces me da la impresión de que tenemos como un índice muy selectivo, y también, como mencionaba la doctora Carmona, pareciera que todo está fragmentado, cuando en realidad deberíamos de tener un enfoque transversal en todas esas esferas, y a veces es lo que no nos permite dimensionar la magnitud del tema que se está tratando. Y nada más para agregar ahí un comentario. Me parece que debe de haber cierta, o no cierta, debe de haber un equilibrio entre lo que se explota, lo que se consume, y también en la medida en cómo estamos buscando regenerar pues no sustituir, pero de alguna manera subsanar los recursos que se están explotando, porque mencionaba el maestro Patricio en un inicio, sustentabilidad o colapso, ¿no? Y me parece que, pues, de no haber un medio ambiente, un hábitat para nosotros, pues bueno, cuidado, protegido, pues no hay manera de que podamos avanzar en muchos otros temas a futuro. Entonces yo dejaría ahí ese comentario, esperando ahondar más en el tema más adelante, Gaby. Gracias, Frida. Gaby. Gracias a los cuatro. Vamos a ir rápidamente a un corte. Ahorita, maestro Patricio, adelante. Quisiera hacer un comentario en este segmento, muy breve. Adelante. Yo creo que una de las cosas que más se necesita hacer en el actual Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, es promover la estandarización mundial de los residuos contaminantes a la atmósfera o a los residuos de metales pesados en el caso de los jales mineros, porque no existe esa homologación de lo que se hace por las compañías internacionales canadienses o japonesas o norteamericanas, etcétera, en sus países de origen, y que sí se hace en América Latina.
Y esta legislatura tiene en sus manos la posibilidad de homologar muchas de las estándares de contaminación que sí hay en otros países, mal que bien, europeos o norteamericanos, y aquí no, nada más en el caso de la minería. Entonces, ese es un tema, una asignatura, un punto para el debate de esta legislatura que creo yo que debe tomarse muy en cuenta si es que queremos de fondo revertir un poco los niveles de contaminación que estamos generando tanto a la atmósfera como a los cuerpos de agua, concretamente por los residuos de los metales pesados, de los jales de las grandes compañías mineras. Nada más esa observación. Muchísimas gracias, maestro. Yo creo que en el segmento que sigue vamos a poder ahondar un poquito más en el tema de las propuestas, qué hay que discutir, qué hay que hacer. Lo vamos a ver regresando a Revolución Democrática 2.0. Pero mientras yo los voy a invitar, ¿qué les parece si vamos rápidamente? Porque ha surgido una emergencia y tenemos que ir a Operación Política aquí en Revolución Democrática 2.0. No se vayan, vamos rápido a atender esta emergencia y regresamos. Híjole, doctores, pues este paciente sí necesita ayuda urgente, viene en crisis, viene en shock, un shock ambiental, una crisis ambiental demasiado grave. ¿Qué le hago? ¿Qué tiene, Gaby? Dinos. Mira, por ejemplo, aquí, híjole, pues a raíz de la emergencia que hubo del coronavirus, aquí por donde tiene el mar, mira, tiene mucho residuo, cubrebocas, guantes. Enfermera, le doy esto, por favor, ayúdeme. No se ha podido utilizar bien este tipo de material. Que lo que se necesita en estos momentos, el paciente, es programas a nivel local, estoy hablando de municipio o inclusive de comunidad o de colonia, para manejar los residuos que salen de la pandemia, porque se convierten en foco de infección y legalmente son biológico-infecciosos. Entonces, ese tipo de residuos necesitan programas de manejo. Mire, pues yo le voy a poner este botecito aquí, justo de la que usted está hablando. Ojalá que hubiera la capacitación necesaria, porque parece que tampoco lo saben usar, doctora. Sí, el asunto es que es la aplicación de la ley de residuos, de la ley para la gestión integral de residuos, y creo que ahí tenemos un problema. El problema es que como el asunto se convierte en federal, los estados parecieran que no tienen y los municipios no tienen participación. Entonces tenemos que ver si la basura local puede ser manejada en esta situación con un programa de manejo local. Ay, pues ojalá que sí, porque mira, Frida, este paciente tiene mucha basura, oye, mucha basura. Enfermera, por favor, ayúdeme. Está sacando de todo, Gaby. Mira, bueno, con decirles que en las aguas hemos encontrado hasta cadáveres. No hay un buen manejo de esto. Maestro, ¿qué le hago? Pues yo creo que si se recupera, que espero que sí, con su capacidad de diagnóstico y de medicina intensiva que usted tiene, hay que mandarlo bien preparado para que no vaya a contaminar afuera, porque pues afuera yo creo que todavía falta mucha conciencia de que lo que me pasa a mí le puede pasar a otros. Eso ya estoy hablando de la etapa de recuperación. Si usted le quita todos esos residuos y si le da una buena dosis de nutricional y de electrolitos y de todo lo que le tiene que dar, me imagino que va a recuperarse, pero va a salir afuera y va a cometer los mismos errores y a lo mejor sale más caro el remedio que la enfermedad. Mire, maestro, yo lo que hicimos aquí fue cambiar sembrarle vida. Los procedimientos preventivos. Yo creo que a ver si con esto florece. Y es la nueva realidad, como yo le llamaría nueva realidad y no tanto nueva normalidad. Y en esa nueva realidad, pues se necesitan hacer muchas cosas nuevas, como las que estábamos hablando hace un momento, que deberían de ser tareas del actual Poder Legislativo. Así es. Doctora Frida, ¿qué le hago al paciente?
Mire, todavía esto le está haciendo mucho daño. Tiene muchos Ese bote aerosoles. mándaselo a Trump. Se lo mandamos a Trump, ¿sí? Sí, porque él es el que lo recomendó. Hay que, mire, también Dióxido de cloro. pilas, Que se inyecten, jeringas. que hay vacunas de dióxido de cloro. Pues miren, yo le puse aquí unos arbolitos, hay que sembrarle muchos a ver si florece y vuelve a la vida, porque está muy desgastado este paciente, mucho. Hay que cambiarle los pulmones, que yo creo que ya no le sirven mucho, Gaby. Sí, le está, y más con esto del COVID que le dio, va a quedar muy afectado de sus pulmones, mucho. Aquí lo interesante es que si lo que necesita el paciente es oxígeno, tenemos que sembrar oxígeno. Así es. Y ahí es en donde tiene lógica el que uno de los tratamientos sea la reforestación y la, digamos, recuperación de nuestra cubierta vegetal. Sí, es lo que necesita el paciente, oxígeno, y que hay que sembrar algo que nos dé oxígeno. En complemento a lo que acaba de decir la doctora, ese oxígeno también tiene que venir de que este paciente entienda que tiene que entender la importancia del mar, de las costas, para que se genere una gran proporción del oxígeno que realizan las algas marinas, porque de ahí viene, yo creo que más del 75% del oxígeno del intercambio gaseoso en el planeta. O sea, que se vaya rápido al mar y que se ponga a nadar para que ya de una vez se inmunice. Pues eso era lo que le recomendábamos, maestro. Dijimos que este paciente tenía que estar en el agua y nadar, pero lo entendió de otra manera porque le corrió por las cervezas en cuanto abrieron el Oxxo. El agua del océano. Sí, del océano. Este paciente nos entendió mal y ya ve que estaba bien preocupado por la cerveza. Sí, y lo que pasa es que lo que necesita es un ambiente sano, que ahí es en donde está el asunto. ¿Quién es la dependencia que nos da la salud ambiental? Y ahí es en donde parece que estamos un poquito, digamos, el especialista está en congresos dedicándose a otra cosa cuando debería de estar dándonos salud ambiental. Así y es. sabe que yo aquí le veo también un órgano muy importante, la ciudadanía, como que la conciencia le está fallando en estos temas. Tiene que ser más consciente porque yo creo que dijeron algo importante, el gobierno nos tiene que ayudar, pero la gente también, porque hay yo veo mucha basura en la calle, mucha. En las playas. Y en las playas, maestro. Y en los ríos. En los ríos, así es. Sí, bueno, otro de los problemas que tiene es el problema circulatorio. Aquí el asunto es cómo se mueve el paciente. Primero, está fragmentado y no se puede mover. Segundo, a la hora de que se mueve, resulta que con la energía que se mueve es una energía contaminante. Entonces, creo que tenemos también que resolver los problemas de movilidad, del transporte y de producción de energía, porque pues también lo veo bajo de energía, muy, muy bajo de energía. Ha consumido demasiados fósiles y entonces ahora sí necesita cierta energía más renovada. Y la circulación le está fallando, no le circula el presupuesto, pero para nada. Está muy grave definitivamente. ¿Y el presupuesto, Gaby? Sí, Frida, hay que inyectarle presupuesto a esto. Pues, si ustedes me lo permiten y me ayudan, operemos a este paciente. Sola no puedo. ¿Me ayudan? Claro que sí. Pues operemos al paciente. Los derechos ambientales en el caso de México se encuentran consagrados en la Constitución. Y lo más importante es que en estos momentos tiene dos grandes situaciones. Una es derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano. La segunda premisa es que el Estado tiene que garantizar este derecho y por lo tanto establecer mecanismos para ello. Y un tercer elemento es el que quien genera el daño tiene la obligación del pago del mismo. Entonces, bajo estos tres principios,
se puede establecer la aplicación efectiva de la legislación, que creo que esa es la asignatura pendiente y es lo que se tiene que buscar. La mejor ley puede ser la peor en el momento en que se convierte en letra muerta y que no sea para la lucha por la vida. Por eso es que tenemos que tener el deber de la esperanza de que las reglas que estamos manejando como leyes tengan un cumplimiento efectivo y tengan efectos para reconstruir nuestra relación con el ambiente, con la naturaleza y con la vida. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0, lamentablemente en el segmento último, ya es la recta final de su programa del día de hoy, donde estamos hablando sobre ecología y medio ambiente, y justo en este tema yo voy a pedirle a nuestros invitados que nos ayuden. ¿Qué propuestas tienen ustedes para resolver esta situación? Si yo bien sé que no es resolverlo en un 2x3 porque es un problema que viene ya desde mucho tiempo atrás y sería ilógico pensar que se va a resolver en un momento, pero sí habría que ver ya la manera de detener muchas emergencias que se podían suscitar, como ustedes bien lo comentan, pero también de resolver, como lo estaba mencionando el maestro. Yo quisiera, ¿qué propuestas de políticas públicas tienen ustedes? Vamos a comenzar, si les parece bien, con la doctora Carmona. Bueno, comentaba yo que uno de los problemas es la fragmentación, y para mí una propuesta de política pública es hacer un análisis muy profundo respecto de cómo hacemos posible que las materias concurrentes, que así lo señala la Constitución, y no estoy hablando nada más de lo ambiental, sino también de las otras materias concurrentes, lo estamos viviendo ahorita con el Consejo de Salubridad General. Creo que tendríamos que tomar para lo ambiental cuestiones que están ahí, y una de ellas sería precisamente el hecho de una nueva federalismo desde el punto de vista ambiental. Los estados en estos momentos fueron, digamos, desbancados desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 88, de una materia que finalmente se consideraba, no tenía ninguna consideración, después se consideró federal, pero creo que la materia ambiental desde el punto de vista federal es total y absolutamente un fracaso. Si no se va desde la parte, por un lado, regional, y ahí es en donde paso a la siguiente propuesta, y es precisamente una propuesta de una política pública regional desde el punto de vista del agua y del manejo de los ecosistemas. No es posible estar trabajando con esquemas, sobre todo, por ejemplo, en el caso del agua, con esquemas de regiones administrativas que no tienen nada que ver con el manejo hidráulico y con la realidad. Y voy a la propuesta que en este caso pues he tenido desde hace ya varios años y que hemos trabajado desde la universidad con el Instituto de Ingeniería, con el Instituto de Geografía, con el Instituto de Geología y con el CISAN y con también el Instituto de Geociencias, con diferentes profesores especialistas en esta materia, y necesitamos regular nuestras aguas subterráneas. En este momento no hay ningún reglamento en el caso de los denominados comités técnicos para manejo del agua subterránea que funcione. Igual que no funciona ningún consejo de cuentas, o sea, no tenemos absolutamente ningún resultado en el manejo del agua en este país, y por eso necesitamos, y que conste que no estoy hablando de una nueva ley general, sino estoy hablando en ir por lo menos en el manejo de la defensa de nuestros pozos. Estoy hablando del mal manejo del agua desde el punto de vista de las mineras, en donde la concesión minera, si bien está atada a la concesión del agua, en ningún momento se tiene mecanismos para hacer cumplir las disposiciones en este sentido. La tercera propuesta sería una propuesta regional, pero pensando en una región como es la costa. Desde hace ya más de 10 años hemos estado trabajando y desafortunadamente han llegado en diferentes momentos, sobre todo al Senado de la República, una iniciativa para hacer una ley para la gestión integral y sustentable de las costas mexicanas. No contamos con autoridad costera,
desde el punto de vista de los municipios costeros, que son cerca de 150 más o menos, y tiene el 17 estados de la República, más de la mitad de los estados de la República son costeros, y en México no existe ninguna política costera. Y cuando digo no hay autoridad costera, también estoy diciendo de que la costa es una frontera, y en este caso la Secretaría de Hacienda está desperdiciando una oportunidad de oro para poder recuperar la aduana portuaria. El hecho de todo lo que está pasando en los puertos mexicanos es precisamente la entrada de la corrupción, de la contaminación, de la irresponsabilidad, que creo que en estos momentos que necesitamos reconstruirnos, creo que una manera es esa situación. Dejar de pensar que la costa es la zona federal marítimo terrestre, que finalmente también es un coto de poder y corrupción terrible, y abrirla precisamente a ser un coto de desarrollo y de una situación que nos permita pensar a México desde otro punto de vista, desde una manera de una gestión integral costera, y que nos permita también, a partir de este eje temático, poder lograr la sustentabilidad por lo menos en 17 estados y en los 140 y tantos municipios costeros con los que contamos en el país. Frida, pues definitivamente vas a tener que tomar nota de las propuestas tan importantes que nos está haciendo la doctora Carmona, claro, y del maestro también, y la doctora Merino en un momento también va a tener oportunidad. Pero además de anotarlas, Frida, ¿qué propuestas tienes tú? ¿Me crees o no que estoy tomando nota? Yo sé que sí. Bueno, hace tiempo, el año pasado, antes de toda esta contingencia sanitaria, tuve la oportunidad de que me invitaran a unos ejidos a Quintana Roo, a Novec, y ahí nos mostraron a varios legisladores el tema del ecoturismo. Me parece que esa es una oportunidad y nos enseña mucho sobre cómo podemos conciliar ciertas áreas que parecen opuestas, como el tema del turismo y de que sea a su vez pues ecológica y que se cuide al mismo tiempo el medio ambiente sin mayor complicación, porque de verdad pues ese tema era una maravilla y me parece que debemos de duplicar, de multiplicar todos esos esfuerzos, y creo que para eso se requiere el apoyo pues de gobierno. Otro tema es que los compromisos internacionales, a veces a México nos va muy bien, nos felicitan en conferencias, en foros internacionales, pero pareciera que no hay una conciliación y hay congruencia con las prácticas y con las políticas públicas a nivel nacional. A nivel internacional se habla muy bien, se dice, pues quizás de investigaciones, se retoman compromisos, vemos que a nivel nacional luego eso es complicado y lo vemos desde las leyes incluso, porque efectivamente coincido con la complejidad en el tema de las leyes. Y un último aporte sería, y voy a parecer disco rayado, pues el tema del presupuesto. Creo que es esencial. Desde 2015 a la Semarnat se le ha venido haciendo varios recortes, que tienen que ver con el medio ambiente. Creo que el tema del recurso no nada más va a este tema, sino a ciencia y tecnología, que definitivamente pues es un gran aporte y dan muchísimos comentarios que abonan a transición energética, al cuidado del medio ambiente, a recuperación de áreas, etcétera, que como decía, todo esto pareciera que no, pero está muy conectado. Entonces, pues yo me quedaría con esos 3 puntos, Gaby. Gracias, Frida. Voy a acelerar un poco el tiempo para que nos alcance. Doctora Merino, su propuesta y su conclusión. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que hay muchas necesidades, hay muchas cosas que se pueden proponer. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A mí me parece ahorita que es urgente legislar en la protección del maíz nativo y contra las semillas transgénicas en México.
Digamos, no es lo mismo que se siembre maíz transgénico en Kansas a que se siembre maíz transgénico en Mesoamérica, que es uno de los lugares de origen y de especiación del maíz. Entonces creo que el tema de transgénicos, se ha dicho mucho, favorece a las grandes corporaciones y va en contra de la salud de los mexicanos. Digamos, si ahorita el tema de salud alimentaria con la pandemia es muy fuerte, y va en contra también de la, digamos, de la producción campesina nacional, y es muy importante en el contexto de esta pandemia fortalecer sistemas alimentarios nacionales, locales, con participación de unidades campesinas fortalecidas. Creo que esto es medio ambiente, agricultura. Creo que hay sensibilidad por parte de la Subsecretaría de de Seguridad Alimentaria, pero el titular de SADER, pues es un gran promotor de transgénicos. Creo que aquí los legisladores tienen una gran responsabilidad de defender la riqueza, la agrobiodiversidad de México, que si se pierde es irreversible, y es una pérdida no solo para el país, sino para el mundo. Y me parece también que, digamos, además de revisar la EGEPA, que ley minera tiene que ser revisada con lupa, como decía la doctora Carmona, en el tema de agua, donde tienen en gran medida el acceso abierto, mucho más que los agricultores, digamos, en valles centrales de Oaxaca. Hay la gran paradoja de que se levanta la veda al agua para la mina, pero no para los agricultores zapotecas. Pero hay otros aspectos tremendos, como la minería de cielo abierto de oro. 80% de la minería de cielo abierto es para oro, y 80% del uso del oro, pues no es necesario, y se exporta como materia prima sin valor agregado de México. En los últimos 15 años se ha extraído más oro con esta técnica, que es muy, muy depredadora, más oro que el que se extrajo en los 300 años de colonia, sin dejar prácticamente nada para México, y son canadienses y chinos, y son mineras mexicanas también, en el caso de Sonora y de Grupo México. Entonces creo que revisar ley minera con criterios ambientales y sociales es un imperativo, y de entrada algo fundamental, me parece, es la prohibición de la minería y de la minería de cielo abierto en áreas naturales protegidas. Ahorita hay concesiones mineras en 73 áreas naturales protegidas federales. Entonces, esto es una contradicción total. No solo me parece que no es lo único que hay que revisar de ley minera para tener criterios de más sustentabilidad y transparencia, pero me parece un primer paso muy importante. Entonces, yo creo que esto y la protección contra transgenes en México, el fortalecimiento de la agroecología sustentable, de sistemas alimentarios sustentables, es sustentable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de nosotros los seres humanos, y en México es urgente. Es claro que tenemos que alimentarnos de mejor manera. Así es, doctora Merino. Me falta, por favor, maestro Patricio, propuesta y conclusión. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver. Me están informando que nos quedan 3 minutitos. Bueno, suscribo la mayor parte de la propuesta costera que hizo la doctora Carmona, y suscribo una gran parte de la doctora Merino en relación a lo que ha hablado también ambas del asunto minero, y la compañera Sandra también, las propuestas que ha hecho en el sentido de su intervención. Quisiera puntualizar, la ley minera desde luego que es profundamente revisable y transformable para que se cumplan los principios básicos de sustentabilidad que no se cumplen. Insisto, que se homologuen muchas de las prácticas del manejo de residuos atmosféricos, acuáticos y de todo tipo, como sucede en otros países. De hecho, hay lugares en el planeta como Australia que está desarrollando una forma de minería muy diferente a la que se está realizando en Estados Unidos, Canadá o México. Eso. Por otro lado, que no se permita por ningún motivo que las exploraciones de nuevos yacimientos
se realicen cerca ni dentro de áreas protegidas, como parece que estaba por ahí la ley de biodiversidad, que creo que está congelada. La verdad no sé en qué estatus se encuentre, pero si se retoma por algún camino alternativo, que no se permita en la Cámara de Diputados que se vete la posibilidad de que las áreas protegidas sean susceptibles de explorarse, para ver si con la ley minera actual se decreta un denuncio y luego se empieza a comprar derechos o a rentar el usufructo del suelo para después entrarle al subsuelo. Precisamente lo que yo dije hace un momento del plan estratégico de la reserva Bavispe, esta de 180,000 hectáreas que tenía 80 años dormida desde que la decretó Cárdenas, por razones muy correctas en el 36-39, pues ahí es donde va a estar el gran yacimiento de litio, que pues garantiza mucho beneficio para la humanidad en el término de en el uso de las baterías de litio para electrificar el transporte público en lugar de utilizar los hidrocarburos. Sin embargo, utiliza enormes cantidades de agua porque se hace la evaporación del metal mediante grandes cantidades de agua, precisamente donde está esa reserva, la que mencioné. Entonces tenemos el cielo abierto del que decía la doctora Merino, y tenemos también pues el peligro de cómo se van a desarrollar las explotaciones masivas que hay en Sonora, precisamente cerca de la reserva que he mencionado, o en San Luis Potosí o en cualquier otro estado. Y estamos dormidos ante eso, no hemos hecho nada. La Cámara de Diputados debe convocar a foros participativos, no nada más con académicos o con políticos, sino con los usuarios de los distritos, los que sufren este problema. Nosotros hemos hecho un plan detallado de acciones concretas después de la contaminación del río de Sonora, con muy buenos resultados. Y la CONANP jala con nosotros y la CONAGUA no. La CONAGUA ahí la llevamos arrastrando por obvias razones que ya dijo muy clara la doctora Carmona. Ahora, un último punto. Se necesitan democratizar los órganos como los consejos de cuenca para ver este problema del agua subterránea o el agua superficial o el agua de residuo, el agua residual. Actualmente, como dijo correctamente Carmelita, los consejos de cuenca son manipulados, no son democráticos. Se necesitan democratizar todos los órganos, ciudadanizar la toma de decisiones e independizar en la mayor medida posible la toma de decisiones en las regiones respecto al problema de la contaminación y del agua, de manera muy específicamente en la CONAGUA, que sigue siendo un gobierno dentro del gobierno prácticamente. Y por último, yo recomiendo que las áreas naturales protegidas de decreto, desde luego que se fortalezcan presupuestariamente e inconformarse con el no presupuesto que se está viendo en este ejercicio fiscal y en el que viene. Pero impulsar mucho las áreas privadas que pueden al mismo tiempo seguir siendo productivas sustentablemente, de cualquier actividad que realicen. Las áreas productivas privadas son una modalidad, las ADBC, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que nosotros en Sonora hemos logrado una red de 8 áreas productivas privadas. Hay ranchos hasta de 30,000 hectáreas, de 35,000 hectáreas, que conservan dentro y fuera del área privada y también del área federal las especies que tienen tránsito, que tienen migraciones, que tienen una gran cantidad de interacciones dentro ecosistémicas en las regiones, pero eso ha sido porque se ha hecho, no se ha pedido permiso para hacerlo. Y en todas las regiones creo yo que se requiere multiplicar por miles las áreas privadas. La manera de decir privadas se refiere a que no son decretadas por el gobierno federal. Se solicita un certificado
ante la CONAMP y se siguen las reglas en donde hay ciertas áreas de amortiguamiento donde se pueden seguir haciendo actividades productivas sustentables. Esas son las propuestas que yo puedo hacer en esta parte final de la reunión, del tallercito que estamos teniendo aquí, tipo diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. ¿Alguien quiere agregar algo antes de concluir? Yo voy a robarle a la producción unos minutitos porque ya se nos acabó el tiempo, pero me interesaría mucho si alguien tiene algo que agregar. Ahora es cuando. Maestra Carmona, doctora Carmona, adelante. Sí, yo quería nada más comentar dos situaciones. La primera, necesitamos una reforma fiscal integral para el medio ambiente. La forma en que se asignan recursos y sobre todo lo que estamos desperdiciando del valor de lo que pudiera darse en estos momentos, lo que comentaba Patricio respecto de los residuos sólidos, estamos hablando de cerca de 5 a 6 millones de toneladas al año de residuos altamente peligrosos, que si se manejaran los esquemas que ya están en la ley, podrían generar recursos para el apoyo a lo, digamos, de lo gris y de lo mugroso a lo verde y a la vida, ¿no? Y la otra situación tiene que ver con, recordando lo que dijo la doctora Merino hace un momento, en donde estamos en un momento coyuntural. Dentro de breves semanas entra el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en vigor. Y las reglas del juego cambiaron desde el punto de vista ambiental. Hay un capítulo 24 dentro del tratado, que entonces, bueno, pues yo quiero alertar a todos los ambientalistas a que utilicen el mecanismo del tratado para la defensa del ambiente. La salvaguarda que en este tratado se puede dar, y solamente se puede dar si, solo si, se actúa con el procedimiento previsto en el tratado. Entonces, necesitamos ahorita especializarnos porque, según el tratado, tendrán que pagar la responsabilidad y conforme a nuestra Constitución hay una responsabilidad por daño ambiental que, desde el punto de vista constitucional, tiene que ser salvaguardada por encima inclusive de lo que dice el tratado. Por lo tanto, tenemos un arma letal en estos momentos con fundamento constitucional para hacer valer las responsabilidades ambientales y evitar el daño ambiental y que el que lo genera y el que contamine pague, y sigamos la nueva fórmula que es el que contamina paga, indemniza, restaura y recupera a la naturaleza. Así es, doctora Merino, doctora Carmona, perdón. Doctora Merino, Frida, sí, ¿algo que quieran agregar? Yo me ganó Carmelita y lo dijo de manera mucho más desarrollada. Yo creo que tenemos que estar pendientes y discutir, y sería muy importante que el Congreso lo promoviera, el tema de las implicaciones ambientales de Temec y de los recursos que pueden existir dentro del Temec. Yo quería decir eso, pero digamos ella lo expuso muy bien. Pues ya quedó ahí ese punto. Frida, ¿algo que agregar? El maestro. Sí, yo, bueno, ya mucho se ha dicho, sin duda uno siempre aprende en estos programas, Gaby. Yo nada más agregaría que a veces tenemos que ser muy observadores con ciertas políticas que se generan. Voy a poner el ejemplo muy claro de Sembrando Vida, que fue este tema de gobierno para recuperar bosques y todo este tema. Sin embargo, ahí hubo una situación de cambio de uso de suelo, porque las personas pues hacían tala y cambiaban el uso de suelo para obtener un beneficio económico que les otorgaba el programa de Sembrando Vida. Ahí me da mucho gusto decir que se aprobó la iniciativa que presenté en la Comisión de Medio Ambiente. Falta discutirse en el Pleno, pero a lo que voy, y ya para ser muy puntual, hay muchas áreas para análisis. Créeme que yo me llevo ya mucha tarea para
revisar en estos días que quedan de cuarentena y para hacer las propuestas legislativas pertinentes. Y yo agradecería muchísimo que los compañeros, las doctoras y el maestro Patricio me facilitaran información de tenerla para abonar al trabajo legislativo en la comisión. Ahí está, pues yo creo que va a salir algo muy importante de este programa, que ya se armó aquí este comité. Maestro Patricio, adelante. Yo simplemente quisiera, a partir de la última intervención de Frida, reiterar mi mejor disposición a participar con el Poder Legislativo actual para que se impulsen muchas de las cosas que aquí se han dicho y que se han propuesto por la doctora Carmona, por la doctora Merino, y algunas cuantas cositas que yo dije, porque hay que darle sustentos, profundidad y mucho respaldo a las propuestas. Nosotros logramos esto de la reserva, que yo les digo, no tienen ni idea el triunfo que significa, porque había quedado ya para el olvido, porque estaba fuera de la ley una reserva de 180,000 hectáreas en un estado como Sonora, que nada más tiene 2, 3 ríos que valen la pena. Y ahí es donde nacen esos ríos. Y esto tiene que ver con el asunto del agua, porque así como queremos ver cómo está el agua subterránea, también tenemos que ver cómo está el agua que viene arriba de la lluvia y que se desperdicia, y que no se usa para percolar a los mantos acuíferos, sean superficiales o más profundos. Entonces, yo quisiera que nos intercambiáramos, los 4 que estamos aquí, los correos a través de los compañeros que organizaron el programa y los teléfonos para hacer intercambio de información y desde luego nutrir mutuamente las visiones que tenemos. Yo lo veo como un taller más que como un programa donde pueden surgir cosas muy buenas, porque yo se los digo, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer ningún gobierno, del signo que sea. Este es un tema científico, es un tema humanista, es un término, es una coyuntura que si no la hacemos nosotros, los que tenemos un grado X o Y de conciencia, pues no lo va a hacer nadie. Decir, así es, maestro. Va a prevalecer el oportunismo político, va a prevalecer otras cosas, pero los temas de fondo se siguen haciendo cada vez más crónicos, los problemas. Así es, pues. Entonces yo ofrezco y pido a través de ustedes, Gaby, que nos compartas para intercambiarnos información, y sobre todo por la propuesta que nos hace Frida para su periodo legislativo que viene, ¿no? Claro. Además, que sí, les compartimos los datos. Yo ya les di una tarea específica con las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, que le pedí mucho apoyo por la cuestión esta que ya está a punto de votarse, de la contaminación lumínica, que es otro capítulo en el que yo también he estado participando. Pues muchas gracias y pues aprendí mucho de ustedes esta tarde. Yo quiero agradecerles a los 4 su participación, doctoras, maestro, Frida, como siempre, un placer escucharte. Gracias a los 4 por su intervención, por su valiosa información, que como ya vimos, pues ya se armó aquí un comité para poderle dar inicio a muchos de los temas que se trataron aquí, y que no queden en el aire, que no queden nada más aquí grabados o en YouTube, que se le dé continuidad, porque esa es la finalidad de estos programas, poder encontrar una solución, por lo menos una, y poner un granito, 2, 3, 4 granitos de arena, los que sean posibles. Esa es la finalidad de Revolución Democrática 2.0. No me queda más que agradecerles a las y el compañero, a los 4, gracias por su participación, y gracias a todas y todos los que nos están viendo, los que compartieron el programa y nos hacen llegar sus comentarios. De verdad, son muy valiosos para nosotros. Yo soy Gabriela Juárez, como siempre, un placer, un honor estar con todas y con todos ustedes. Esto es Revolución Democrática 2.0. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Gracias. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima.